Bueno, entonces pasemos ahora al floema. El floema es el tejido que va a transportar los azúcares o la savia elaborada, azúcares entre otras cosas, ¿no? En realidad se le denominan fotosintatos. Y también va a tener diferentes tipos celulares. Va a tener los elementos de tubo criboso, va a tener las células acompañantes que van a formar parte del flema, lo vamos a ver, son células muy importantes. Va a haber fibras, va a haber esclereidas y va a haber también células del parénquima o células parenquimatosas, ¿no? Porque son células muy parecidas a las células del parénquima. Entonces, ¿cuáles son las estructuras principales que vamos a encontrar en el floema? Básicamente los tubos cribosos. Los tubos cribosos son, digamos, los podemos comparar con los vasos, ¿no? Con los vasos que veíamos recién en el xilema. Y las células acompañantes que van a estar dándole cierta funcionalidad a los tubos cribosos. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, cada elemento de tubo criboso, el elemento de tubo criboso vendría a ser como el elemento de vaso que vimos en el xilema. Cada célula se llama elemento de tubo criboso. Todos los elementos de tubo criboso, uno arriba del otro, van a formar el tubo criboso. Entonces, esto es lo que vamos a reforzar esto. Los tubos cribosos están formados por los elementos de tubo criboso que son células. Y estas células, estos elementos de tubo criboso van a estar acompañados por una célula acompañante. Una cosa importante, porque hay que aclarar esto, porque los elementos de tubo criboso pierden su núcleo, no su citoplasma. Es decir, van a mantener la actividad celular, pero no van a tener un núcleo. Ese núcleo va a estar aportado por la célula acompañante. Esto es porque se supone que al ser el elemento de el tubo criboso, un tejido por el cual van a atravesar fluidos con cierta dinámica, los núcleos, que son organelas grandes, interrumpirían ese paso. Por lo tanto, si bien la célula tiene que mantener cierta actividad biológica, porque por allí van a circular elementos químicos que la célula va a tener que estar testeando constantemente, no es como en el xilema. En el xilema solamente circula agua con minerales. En cambio, en el floema, el fluido va a estar compuesto por muchos mensajeros químicos, por moléculas orgánicas. Entonces las células van a estar testeando constantemente qué elementos están circulando por allí, y quizás algunos de esos elementos tienen que ser, algunos de esos mensajeros tienen que ser desviados hacia otras partes de la planta. Por lo tanto, la actividad celular va a ser activa. Otra cosa interesante para mostrar en este esquema tiene que ver con los tipos celulares que dijimos que había en el floema. Entonces tenemos la célula, el elemento de tubo criboso y la célula acompañante. Acá tenemos otro elemento de tubo criboso, pero donde se puede ver la placa, o sea que la placa cribosa, que es lo que divide un elemento de otro. Pero además podemos ver células del parénquima, que también están como acompañando todo este sistema, todo este tejido floemático. Aquí vemos otro detalle, donde por ahí podemos ver con más claridad cómo el elemento de tubo criboso está acompañado por una célula acompañante, vale la redundancia, y aquí vemos el detalle cómo son las placas cribosas que recién veíamos en el esquema, ¿no? De un lado y del otro, que son las placas que conectan un elemento de tubo criboso con otro. Acá vemos un detalle de un microscopio electrónico de transmisión, y vemos los poros, ¿no? Y la conexión entre un elemento de tubo criboso y otro. Acá hay una célula acompañante y aquí vemos una célula parenquimática. Bueno, y la otra cosa que dijimos que acompañaban al floema eran las fibras. Las fibras siempre están acompañando los haces vasculares. Lo habíamos visto también cuando vimos los tejidos de sostén en el sistema fundamental. Y acá vemos, este es el mismo esquema que vimos al inicio, ¿no? Tenemos el floema, acá si bien no está indicado, este es el xilema, pero siempre rodeando, ¿sí? A las vascular va a haber fibras. Estas son fibras floemáticas y estas son fibras xilemáticas.
porque unas acompañan el xilema y otras acompañan el floema. En este caso, del mismo modo, ¿no? Son en dos especies diferentes. Y esto es tejido, son primario, ¿no? Digamos, no es producto del cambio, sino de los meristemas primarios. En el floema secundario lo que podemos llegar a ver en algunos grupos es acompañando a las fibras, ¿no? Acá se ven, este es un esquema donde vemos los tubos cribosos. Estas estructuras que son de esclereidas. ¿Se acuerdan que la esclereida, a diferencia de la fibra, eran células más bien isodiamétricas, con una estructura más bien como formando escudos, ¿no? Acá tenemos un detalle de estas esclereidas. Que estas se llaman braquiesclereidas porque se supone que son células parenquimáticas que después generan una pared celular secundaria muy gruesa, formando estas esclereidas. Es un tejido que, por eso, dentro de los tejidos que acompañan al floema. Y por último, lo que vemos aquí, lo que está más en verde o más oscuro es el floema, y en la raíz también, de la misma manera que lo vimos en el xilema. Bueno, espero que haya sido instructivo, sé que es un tema complejo, mírenlo, les vamos a incorporar también material teórico para que lo miren, sobre todo de lo de la Universidad del Nordeste, que están muy claras. Y bueno, seguimos esperando sus consultas.